Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Wheelsorama. Hablando el otro día con un compañero coleccionista, me comentó que él solo colecciona Porsche, que son su pasión. Además, es muy fan de los coches de las carreras de Le Mans, y me acordé que ya había hecho un vídeo sobre un Porsche de Le Mans, el 935-78. Para los que no lo habéis visto, aquí arriba os dejo enlace y en la descripción por si queréis verlo cuando acabe este vídeo. Me di cuenta de que con la cantidad de Porsche que tengo en mi colección, solo he hecho 2 vídeos de ellos, sin contar los que salieron en el especial 50 programas, así que me acordé que tenía este custom por ahí acabado y he pensado que hoy era el día. Así que le mando un saludo al compañero. ¡Hola Jesús! Y comenzamos. Este modelo que veis es un McToy, empresa que pertenece al grupo Maisto y que allá por los años 80 sacó esta preciosa pieza. Es un Porsche 911 Turbo de segunda generación, que se fabricó entre los años 1973 y 1988. El primer nombre que tuvo este modelo en su primera generación fue 901, pero la marca Peugeot ganó una demanda alegando que tenía los derechos sobre nombres de coches con 3 cifras con un 0 en medio, así que pasó a llamarse 911. Aunque el modelo hasta hoy sigue llamándose 911, internamente tiene otra numeración, y este que veis sería la 930. El modelo más excitante que salió en sus primeros meses de fabricación fue la versión RS 3.0, que disponía de 230 caballos de potencia y alcanzaba una velocidad máxima de 245 km/h. Una versión mejorada de este fue la que hizo ganar en 2013 el Rally de España histórico a nuestro campeón Carlos Sainz y su inseparable Luis Moya. También este modelo hizo ganar hasta en 3 ocasiones la International Race of Champions en los años 1973 y 1974 a Mark Donohue, quien fallecería en los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en 1975. La versión turbo llegaría en 1975 para competir con el BMW 2002, que ya os enseñaré en otro vídeo, y que conseguía 210 km/h con sus 170 caballos de potencia turbo comprimidos con un motor 2.0. Bueno, y como existen tantas versiones y variaciones de este modelo que podría estar aquí contándoos todos los datos hasta pasado mañana, lo dejamos aquí y os enseño mi versión custom, ¿no? Hago un inciso rápido para comentaros que cuando grabé el vídeo anterior para el especial 50 programas pensé que era el mismo modelo y empecé el custom sin grabarle previamente. Y era como el que estás viendo. Las diferencias únicamente son sus ruedas más actuales y la ausencia de interiores con cristales totalmente negros, que es la tendencia de Maisto últimamente. Antes de continuar, me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucasoft.com por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano pero con el corazón. Y ahora sí, este es el custom. Se le quitó la pintura, se le dio su capa de imprimación y se pintó de blanco brillante. Se le detallaron los faros, los paragolpes, intermitentes, rejillas y los pilotos traseros. Después se añadieron mediante decals al agua su emblema sobre el capó y se le añadieron a los laterales la típica palabra carrera que solían llevar algunas versiones de este Porsche 911. Y detrás, bajo el alerón, la marca Porsche. Para terminar con la carrocería, se le dio un par de capas de barniz transparente para conservar la pieza y se le cambiaron las ruedas. Hot Wheels había sacado una versión de este modelo hace muchos años con un molde de Corgi para Europa, y basándome en su última aparición en 2003, que montaba estas mismas ruedas que veis, busqué un modelo actual que las llevara para que fuera donante y lo encontré el mismo día, así que tuve suerte. Además, ese modelo lo he aprovechado para otro custom muy especial que mantendré de momento en secreto, pero que ya os enseñaré cuando lo termine. Estad atentos al canal. Recordad que aquí arriba os he dejado enlaces a los vídeos del Porsche 935-78 de Le Mans y al especial 50 programas donde os enseñé varios Porsche más, y que también los tenéis en la descripción de este vídeo aquí abajo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, dale al pulgar hacia arriba de me gusta. Suscríbete al canal y estarás informado de los 2 vídeos que se publican semanalmente. También puedes seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wheelsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.